Vamos a saludar a Paula Pereira de la agrupación Toda Vida Vale, que mañana han organizado una jornada de trabajo muy importante aquí en nuestra ciudad, en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Muy bien, Gracias muchas por gracias. acompañarnos. Gracias Has a venido vos. con tu amiga, recién me entero, Sí, son sí, amigas, sí. con Silvana, que mañana estará al frente de esta jornada que se va a realizar aquí en nuestra ciudad. Así es, una persona muy formada, una persona, la verdad que increíble en toda esta lucha, digamos, de todas las vidas, digamos. Es realmente increíble tenerla acá y todavía es como que estoy tratando de asumir eso, ¿no? Es impresionante la alegría que siento. Bueno, me alegra mucho. Bienvenida, Silvana. Bien, bueno, recién... Cuéntale a los vecinos de Ramírez quién es usted. Yo soy Silvana Casi, Sí. Profesora de Lengua y Literatura, técnico en archivos y además, bueno, maestra desde hace mucho, ¿no? Usted es platense. Yo estoy viviendo en La Plata. Ah. Yo soy de la diócesis del 9 de julio. Bien. De los pagos del padre Mamerto. Qué bueno. Bueno, y con respecto a la jornada de mañana, Sí. nosotros vamos a estar hablando sobre los peligros y el daño que ocasiona la ESI en La los educación niños, sexual integral. en los niños y en los adolescentes, pero también en la comunidad educativa toda, porque los riesgos de daño psicológico y de problemas en la convivencia son serios y se han manifestado desde hace aproximadamente 2 años, intensificándose. ¿Por qué, profesora? ¿Está mal implementada la educación sexual en las escuelas? En realidad, ¿Falta capacitación por parte de los docentes? ¿Cuál es la razón? En realidad la ley tiene 2 o 3 cuestiones que chocan entre sí. O sea que la ley tiene fallas. La ley 26.150 tiene fallas serias, porque por ejemplo, en la introducción, en los 3 primeros capítulos, el artículo A, B y C, dice que los aspectos del conocimiento para llevar al aula tienen que ser a través de la ciencia, de la biología, de la ética y además desde la sociología. Y esos aspectos se chocan, porque si el docente transmite conocimientos biológicos y científicos, de ninguna manera estos se condicen o poco se condicen con la sociología en absoluto. Entonces, ciertos docentes que más bien se inclinan tienen un sesgo más bien marxista o neomarxista, toman solamente el aspecto del entorno, del contexto de la sociología y no solamente dejan de lado el aspecto de la biología y de la ciencia, sino que lo denostan, lo denigran y más bien causan serios problemas al que quiera aportar, siendo colega o siendo padre o siendo alumno, desde la ciencia. Y fue elaborada por legisladores que no saben todo y seguramente no tuvieron los conocimientos necesarios. Vio que han aprobado hasta leyes que después resultaron ser anticonstitucionales. Así es. Entonces, en esto puede haber sucedido lo mismo. Seguramente. Además es peor aún, porque la ESI es parte de un programa nacional de educación sexual. Es parte de un proyecto mundial. Hay ESI en todos los países, en España y en los países anglosajones. ¿Bien implementada en algunos países? En ninguno. En ninguno está, así como estamos empezando nosotros ahora a ver las consecuencias en la salud de los niños, así también sucedió en los países. ¿Cómo se manifiestan, Silvana, estos problemas de salud en los niños? Un caso bien concreto. A ver. Y voy a citar el ejemplo porque mi amiga, digamos, que es de la ciudad de Romero, la señora Malvina, un día viene su hija, que además ellos se habían mudado de barrio, y la niña estaba ingresando a un nuevo establecimiento, con lo que todo conlleva, ¿no? Los nervios, conocer nuevos compañeros, conocer nuevos docentes. Y de inmediato una de las docentes, de las maestras, le obliga a hablar con esa especie de jeringosa a la que caprichosamente le quieren llamar lenguaje inclusivo. Entonces, la niña, al no poder y al no entender, tiene un shock nervioso. Llaman a la madre la retira. ¿Qué pensará la Real Academia Española también del TODES? La Academia Española dice que es un mamarracho, claro, que realmente lo es, ¿no? Claro. Qué vergonzante y vergonzoso es para los políticos que nosotros hemos, digamos, de nuestros sueldos de trabajadores, Sí. salen sus sueldos,
sus honorarios, que ellos estén destruyendo la salud de nuestros Sí. hijos, ¿no? Y de nuestros alumnos. Y están destruyendo nuestro idioma también, la verdad, que sería lo menos importante en este caso. Pero bueno, Silvana, ¿y cómo debiera ser la ley ideal? Porque es importante educar sexualmente a los chicos en los colegios. Sí, hay generaciones enteras, la suya, hasta la mía y Sí. algunas posteriores también, Sí. que lamentablemente hemos aprendido muchas cosas en la calle, ¿no? Y no en la familia, donde eran temas tabú muchas veces. Eso es bastante relativo, ¿no? Depende de la familia, Sí. depende del padre o de la madre, sobre todo en el caso de las mujeres de la Sí, madre o las tiene mujeres razón, pero en comunidades como las claro. nuestras es más frecuente. Y además, yo egresé del secundario en 1986. En 1986 ya teníamos en biología y en anatomía todo lo referente a la ginecología, al aparato reproductor femenino, al aparato reproductor masculino completo. No se ocultaba absolutamente nada, se llamaban las cosas por su nombre. Y ya los profesores nos indicaban los riesgos que implicaban vivir una vida así alocada, digamos. Sí, ¿no? sí. Entonces, Pero están de acuerdo con que se enseña en las escuelas. la ESI tiene que tener, no digo ESI, porque cada vez que hablamos de ESI ya la palabra está contaminada, la sigla está contaminada. Podríamos tal vez tratar de tener otro tipo de nombre. Educación para la sexualidad responsable me parece que es óptimo. ¿Por qué? Porque en ese entonces hasta los catequistas, yo soy cristiana católica, nos decían que el cuerpo del hermano no está para ser usado y tirado. Eso es lo que debería enseñarse en esta educación sexual integral. Y no se enseña así. Cuando los padres acuerdan con los directivos de que sí, que quieren recibir educación sexual integral, ellos creen que van a recibir desde lo moral, desde lo ético, desde la biología, de que se cuiden los chicos, de que no se enfermen, y no es así. Integral para este sistema significa que le van a enseñar cuántos géneros hay, por ejemplo, más de 120 géneros, entre bisexual, gay, lesbiana, travesti, transespecie. Usted sabe que más avanzada la ESI, y esto se ensayó desde la presidencia, hubo un ensayo aproximadamente hace 3 semanas de hablar de pedofilia, todo el mundo ya lo sabe. Salimos en las redes, los padres, desde con mis hijos no te metas a decir no, de esto no se toca. Se ensayó la pedofilia y también se ensaya acerca de que los niños desde muy temprana edad deciden si ellos pueden tener contacto o no con adultos, porque en Canadá ya está la pedofilia normalizada en la sociedad. Y aberraciones aún peores, porque por ejemplo, la zoofilia, el hecho de que una persona tenga atracción, entre comillas, ¿no? Obviamente, por un animal y que lo tome como amante y que haya desfiles de personas con sus amantes en la vía pública, ya es una cuestión que en Europa es común. Y eso viene para acá. Eso viene hacia la Argentina y estamos... ¿Y por qué cree que, conociendo seguramente ya las consecuencias en otros países del mundo, por qué cree que de todas maneras se aprobó esta ley de esa forma en Argentina? Porque es un proyecto mundial de núcleos muy poderosos que tienen, digamos, su sede en el norte. Esto implica un nuevo orden mundial para todo el planeta, de tal manera que todos los países que ahora se están quedando sin recursos naturales, como Estados Unidos, que está a punto de quedarse sin recursos, disponga, cuando ya estas tierras, por ejemplo la Argentina y Sudamérica, se queden sin población, disponer libremente de los recursos sin tener ninguna dificultad. Es más, como la población tiende a ser más bien cada año y cada década más ignorante y más pobre, porque ellos nos quieren pobres, débiles e ignorantes, vamos a ir cayendo lentamente en una especie de esclavitud, de aceptar cualquier trabajo que venga desde el extranjero solamente para poder comer. Pero las empresas ponen sus pautas para entrar a la Argentina. Por ejemplo, todas las empleadas deben tener DIU. Y se aplica porque si no, no consiguen el trabajo.
O todas las empleadas deben atarse las trompas, por ejemplo, operarse. O no tenés que embarazarte porque si no, sos despedida. Y eso es parte de un proyecto a nivel mundial que tiene que ver con despoblar las naciones ricas en recursos. Y Argentina se ha adherido con la aprobación de esta ley. Sí, porque hay muchísimo dinero de parte del señor. Pero este gobierno hubiese podido derogar aquella ley o modificarla. Este gobierno no vino para derogar ni modificar ninguna ley, sino para implementar aún peores. Se encastra con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ella, bueno, ustedes saben que con el mandato de ella salió la ley de lo que entre comillas se llama matrimonio igualitario, que sí. No es matrimonio, ¿no? Entonces, ella empezó, se habían dado pasos previos ya, también Vidal comenzó con el tema del chau tabú, de liberar todo, entre comillas, los tabúes, porque ya el niño, el adolescente, no tiene que tener ningún reparo en recibir cualquier cuestión de sexualidad, aunque no esté apto su edad, porque hay un proceso madurativo del niño. Para eso está la didáctica, ¿verdad? Y no se respeta ese Los niños madurativo. De primer grado no están preparados para recibir este tipo de formación todavía. Y a veces ni siquiera los de 11 o 12 o 13, depende. Ahora, profesora, los autores de estas leyes, de estos proyectos, hablan de la ampliación de derechos. ¿Cuál es la respuesta que tiene usted ante esto? Claro, el tema es que si un derecho a mí, en vez de hacerme crecer como persona, construirme, edificarme, me denigra, me daña y me enferma, está mal llamado derecho. Es una lesión, ¿no? O sea, se cambia el nombre de las cosas. La clave acá en esta cultura de demolición y de deconstrucción, como dicen los marxistas, que son los que están llevando a cabo esto, con ayuda de mucho dinero, la clave es cambiarle el nombre a las cosas. Si usted dice, en vez de asesinato de un niño, dice interrupción, suena más aceptable, más light, más como que no te das cuenta de la atrocidad que es. Si usted dice, por ejemplo, digamos, etnia o alguna palabra que tenga que ver directamente con la muerte del niño, por ejemplo, eutanasia o de la persona, ¿no? Esas palabras son llamadas... En vez de eutanasia, muerte digna, por ejemplo. Claro, esas palabras son llamadas así por los que sabemos que la biología o la ciencia es correcto dentro de esos ámbitos. Pero los detractores de la biología indican que esos términos pertenecen al oscurantismo, al pasado, lo usan los dinosaurios, es un ser retrógrado el que lo usa, etcétera, etcétera. ¿No se consultó a los especialistas para que puedan aportar, ¿no?, a esta ley que se aprobó en el Congreso de la Nación? Exactamente. En realidad no. Especialista es un señor como por ejemplo, Pablo Muñoz Iturrieta, que escribió Atrapado en el cuerpo equivocado, que ha dado varias conferencias y charlas a lo largo del país. No fue consultado. No fue consultado, por ejemplo. Marino Miguel Muñoz, La vida después del aborto. Este es un señor psicólogo que es un pastor evangélico. La vida de la mamá, ¿no?, después del aborto. La vida de la madre después del aborto. Por las secuelas que provoca un aborto. Así es. De la madre, del padre, también, que claro, a veces no es consultado, y se entera mucho tiempo después que el hijo murió, de los abuelos, de toda la familia, pero además de las enfermeras y de los médicos, los traumas profundísimos, como vemos en la película Unplanet, ¿no? La vida de Abby Johnson, que es una doctora. En realidad ella es como una ayudante de una clínica donde se practicaban abortos. Esa ayudante no sabía, nunca había visto la realidad con la que estaba cooperando. En cierta oportunidad falta alguien que ingrese a la sala de abortos y la llaman a ella. Ella estaba solamente para responder llamadas y ver, hacer pasar a la gente, a las mujeres, etc. Cuando ella la llaman a la sala de abortos y tiene que sostener la mano de la chica a la que están siendo sometida a la muerte de su hijo, y ve en la pantalla del monitor que el bebé se defiende y grita y patalea para que no lo maten,
y cómo captura, porque eso se llama la casa del niño, ¿no? El doctor empieza a rastrear dónde están las piernas, corta una, la saca, corta otra, corta el cuerpo y por último captura la cabeza y la saca. Y el niño se defiende. Eso se llama la captura del bebé. Cuando ella ve eso, le cae la ficha y se da cuenta de que estaba trabajando y haciéndose millonaria con un horror, con un espanto. Igual se aprobó una ley que permite la interrupción hasta la 16ª semana de vida, ¿no? Usted también usa las palabras del neomarxismo. No hay interrupción. Usted, si apaga la luz acá... Aborto, digámoslo claro, claramente, claro, aborto. Si bueno, pero se aprobó igual. No es legal el aborto en Argentina. Claro. No es legal. El 8 de este mes... Sí, está la libertad de conciencia. Vamos a festejar que no fue ley, no es ley. Pero en el norte sancionaron a un médico hace poco, sabrá usted, sí. porque ¿Y eso? se negó a practicar un aborto a una paciente, ¿no? Bueno, además está el caso de, claro, por supuesto, Leandro Rodríguez Lastra y todo lo demás, que lo conocemos en profundidad al caso, y por eso mismo estamos preocupados y empezamos a organizar este tipo de actividades, charlas, marchas, eventos, etcétera, porque sin que nos demos cuenta se está implementando un totalitarismo. A pesar de que hay leyes positivas, de que defienden al niño, a la madre, a la familia, al médico, la libertad de conciencia, este totalitarismo es tan feroz que en algunos pocos meses, o tal vez en menos, ya no vamos a tener ninguna libertad, absolutamente ninguna libertad. Silvana, ¿qué percepción tiene usted con respecto a lo que piensa la sociedad de todas estas cuestiones? Hay dos... ¿En qué vereda está ubicada la mayoría de la población argentina con respecto a la ESI, con respecto al aborto, con respecto al matrimonio igualitario? ¿Qué percepción tiene usted? Por un lado hay un mundo que solamente los Provida conocemos de capacitación permanente, de que no nos pueden mentir, de que nadie nos puede engañar, porque estamos permanentemente leyendo, estudiando, consultándolos y consultando biólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿no? Estudiamos el comportamiento del neomarxismo, como yo también fui víctima en una escuela y también en mi carrera. Yo tuve que dejar la carrera de bibliotecaria en el Instituto número 8 de La Plata, porque uno de los profesores era permanentemente entrar al aula, el saludo comunista y el grito venceremos. Y era un hostigamiento permanente, porque yo me di a conocer como católica, y era hostigamiento permanente al catolicismo constante. Y eso y trabajan con impunidad. Y también a gente de mi familia, de mis contactos, mis amigos, mi entorno Provida, y otras personas que no tienen nada que ver con la Provida, relatan cómo sus jóvenes son hostigados, a veces de forma seria, y no pueden, por ejemplo, aprobar una asignatura si no leen una novela y no la desarrollan desde la postura pro muerte. No se aprueba la materia. Pero le preguntaba, ¿cuántos somos? 40 millones de argentinos. ¿Cuántos son los Provida? 35 millones y el 5% de la población o 5 millones de argentinos estarían a favor de estas leyes que se aprobaron. El argentino no conoce mucho en la masa, la gran masa de argentinos. ¿Por qué? Porque escucha permanentemente el discurso marxista. Se habla de interrupción, se habla de derechos, mucho del derecho. A nosotros nos llaman, como ya no nos podían decir Provida, porque claro, se ponían en evidencia, nos dicen pro muerte. Pero me entiende, entonces, no se pueden aprobar leyes en los que la mayoría de la población no está a favor, no está de acuerdo. Sí, lo hacen. De hecho se está haciendo. Pasó con esto entonces. Claro, la mayoría de la población no está de acuerdo con avanza la ley de ESI, está avanzando cada vez más, y su meta, la meta que sigue es erradicar los estereotipos. ¿Qué significa erradicar los estereotipos? Significa que, por ejemplo, puede llegar a suceder como en Inglaterra, donde no se dice papá y mamá, sino se dice persona 1 y persona 2, o progenitor 1 y progenitor 2, ese tipo de cosas. Qué difícil. ¿Los hijos llaman así a sus padres? Deben llamarlo así. Y sobre todo en ámbitos públicos donde cualquiera puede denunciar.
a la familia si no lo hace. Progenitor 1 le dicen al padre y progenitor No 2 recuerdo a la cómo se mamá. dice en inglés, pero no en la palabra padre y madre, el colectivo LGTB, que tiene mucho poder y todo el mundo se quiere subir a ese colectivo, parece. Ese lobby LGTB está diciendo que si se nombra la palabra familia, familia tradicional, padre y madre, atenta contra ellos. Expresarse así de esa manera. Entonces no hay marcha atrás con esto. Usted me está diciendo de que acá esto está llegando a la Argentina, se está profundizando y que de esta no salimos, ¿o hay alguna esperanza todavía? Todo el mundo conoce la fábula de la ranita, todo el mundo la conoce. Y la voy a repetir porque me gusta y porque en realidad puede ser que todavía estemos a tiempo. La rana, si usted la pone dentro de una olla y la va calentando muy, muy lentamente, puede terminar cocinándola y matándola porque no reacciona. Pero si usted la arroja sobre agua caliente, inmediatamente salta, porque se da cuenta no lo puede soportar, salva su vida. Salta de la olla, salva su vida. Nosotros, yo creo que todavía podemos saltar de la olla y no terminar hervidos, creo. Tengo mi esperanza. Qué interesante. Mañana, ¿a qué hora, Paula? La charla en la Casa de la Cultura. Bueno, mañana la charla va a ser a partir de las 17 horas. Orientada a todo tipo de público, Sí, a docentes, a público en general. Sería bueno que ella haga la invitación. Adolescentes también. Sí, Silvana, sí, ¿para quién pensó usted esta conferencia? La conferencia primero es para, en primer término me gustaría hablar con los padres. Con los padres y los docentes que se quieran acercar, con mucho gusto. Se va a abordar la conferencia hablando de la ley ESI. Se va a leer y se van a analizar las 3 primeras partes de la ley, 26.150. Y después vamos a hablar de la Semana de la Educación Sexual que sucedió el año pasado, del 27 al 31 de agosto del año pasado, que fue, digamos, donde se potenció toda esta cuestión marxista de género. Bien. Quienes quieran profundizar entonces en todo esto que hemos conversado esta noche, que se acerquen que se mañana a acerquen, partir de las 5 de la tarde. Así es, porque Es muchos una tienen invitación preguntas, abierta, ¿sí? claro. Abierta a cualquier persona. La Claro. persona que quiere ir a chusmear puede ir a chusmear. La persona que tenga dudas, que quiera generar preguntas, ella también las va a responder. Bueno, llévense en los equipos de mate y bueno, también estamos pidiendo la colaboración a aquellos que quieran de ofrecerse para ir a cebar mate. Y que vayan los que no están de acuerdo también, porque Sería se puede excelente. armar El diálogo un lindo sería debate. muy rico. Exacto, muy enriquecedor, claro así que es. sí. Silvana, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la Gracias visita. a ustedes, son muy amables por recibir. Por favor, un placer.